Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este capítulo les traigo este tema, inhabilitar o autoeliminar el archivo en base a una fecha. El amigo Eddie me hizo esta pregunta. Hola amigo Víctor, vi tu archivo con contraseña. ¿Se puede hacer un código donde un archivo se bloquea después de una fecha? Le contesto, sí se puede bloquear, incluso se autoelimine al cumplirse una fecha. He implementado un código. He hecho diversas pruebas y es funcional. Vamos a encontrar en this workbook un código mediante unas pruebas que he hecho. La mejor alternativa es usar un formulario. He agregado un formulario. En this workbook sí se puede implementar, es mucho más fácil si el objetivo de este archivo es que se inhabilite en base a una fecha o que se autoelimine. La desventaja es que esta parte del código, una persona con habilidades en VBA puede entrar al código y quitar este código. Yo ya he hecho esas pruebas, se puede hacer de una manera fácil. He modificado a manera de que únicamente he implementado este código en el evento Open del archivo. Vamos a encontrar una variable con nombre fecha hoy que nos traerá la fecha actual y otra variable de nombre fecha vence donde implementaremos la fecha de vencimiento de nuestro archivo. Hoy 28 de julio que estoy grabando este capítulo, le he implementado una fecha de vencimiento anterior. Esto pensando en que si el archivo no se abre exactamente en la fecha de vencimiento y se abre posterior a esa fecha, en esta parte del código le estamos diciendo de que si la fecha hoy es mayor o igual a la fecha vence, en ese momento lo que va a hacer es ocultar la aplicación y mostrar el formulario. En el formulario vamos a implementar estos códigos nuevamente de inhabilitar este archivo. Vamos a mostrar, aquí tenemos dos opciones. Por ejemplo, si queremos únicamente que se bloquee el archivo y no pueda abrirlo, u otra que puede ocurrir si damos la posibilidad de asignarle una nueva fecha, nosotros como creadores del archivo tengamos la posibilidad de entrar nuevamente al código para asignarle una nueva fecha de vencimiento. Voy a descomentar este código. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el evento open del archivo. Vamos a tener estas mismas variables y vamos a tener dos posibilidades. Una, únicamente que le mostremos un mensaje al usuario y se quite la aplicación, que es lo que hace esta parte del código, y no vamos a tener la posibilidad de mostrar este formulario para poder acceder al código, ya que aquí en el formulario vamos a encontrar un text box. Le he modificado algunas propiedades, la propiedad border style a 0 y la propiedad backstyle para que no se muestre como un text box cuando abramos este formulario. En esta primera prueba que voy a hacer, únicamente vamos a encontrar este eh, código donde le vamos a mostrar el mensaje al usuario y al cerrar ese mensaje se cerrará el archivo. No va a mostrar nada, simplemente va a quedar inhabilitado en base a esta fecha. Voy a, bueno, aquí voy a sacarle una copia a este archivo.
Voy a comentar nuevamente este código, estos dos códigos, y le vamos a sacar una copia al archivo para que en esta copia hagamos estas pruebas. Vamos a abrir nuevamente el archivo. Vamos a descomentar estos códigos. Está en el evento Open para mostrar el formulario y el código que tenemos en el formulario. También vamos a descomentar esta parte del código que únicamente vamos a mostrar este mensaje. Vamos a guardar y vemos el mensaje archivo vencido. Y como vemos se cierra la aplicación, no se muestra, así que el usuario no podrá hacer nada con este archivo una vez que haya vencido este archivo. Voy a eliminar este archivo. Voy a vaciar la papelera de reciclaje para que veamos que aquí no existe nada, está vacía. Vamos a abrir el archivo original. Vamos a entrar al código. Recuerden, esta contraseña para entrar al código es 123456. Vamos a entrar a estas dos partes del código. Voy a descomentar nuevamente esta sección de código donde mostraremos el formulario. En este text box vamos a encontrar esta clave que nos permitirá acceder al archivo. Aquí sí vamos a tener dos posibilidades. Vamos a poder, eh, voy a descomentar esta sección de código para eliminar el archivo. En esta vamos a mostrar el formulario. Eh, Aquí no estamos poniendo ningún mensaje. Podríamos poner el mensaje para que se elimine o simplemente mostrar el formulario y el archivo no se va a eliminar. Esto, les repito, pensando en que demos la posibilidad de asignar una nueva fecha. Voy a copiar esta parte del código que es la que nos va a permitir eh, eliminar este archivo cuando el usuario dé clic en aceptar en este mensaje. Vamos a encontrar las mismas variables y las mismas condiciones. La diferencia es que con esta línea de código vamos a eliminar este archivo. Vamos a guardar el archivo. Vamos a revisar que los códigos estén bien implementados en estas dos secciones. Cerraré el archivo y vamos a abrirlo. Archivo vencido. Le damos clic en aceptar y simplemente el archivo desaparece. Si vamos a la parte de papelera de reciclaje, aquí no está el archivo se ha eliminado totalmente de la computadora. Entonces esto nos va a permitir eh, esas dos posibilidades, inhabilitar un archivo o eliminar ese archivo en base a una fecha de vencimiento. Espero que esto les sea de ayuda en sus proyectos, en sus archivos que tienen implementado día a día. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.